Hay derechos que gozan solo algunas personas por pertenecer a determinado grupo. Pero los derechos humanos le pertenecen a todo hombre, mujer y niño, en cualquier parte del mundo en que se encuentre. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Son los derechos y garantías que te pertenecen, simplemente por ser humano. Los derechos humanos no se pueden restringir, dividir, cumplir en partes o intercambiar unos por otros, porque todos tenemos derecho a una vida digna, libre e igualitaria, sin importar género, edad, ocupación, profesión, nacionalidad, lugar de residencia, ideología, orientación sexual, estado civil, color de piel, religión, grado de estudios, lengua, etnia, complexión, preferencias políticas, cultura, tradiciones, costumbres familiares, nivel económico, capacidades físicas o intelectuales, aficiones. Recuerda que tienes derecho a disfrutar de libertad y seguridad. Nadie puede someterte ni esclavizarte de ninguna forma. Tienes derecho a tener tus propias ideas y expresarlas libremente. Cada quien elige practicar o no una religión, así como cada quien elige vivir su sexualidad de forma libre y responsable. Tienes derecho a la privacidad, a participar en la toma de decisiones de tu comunidad y país. Tú tienes derecho a oportunidades de desarrollo. Estos son algunos de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Conoce el resto y promueve su cumplimiento para lograr el bienestar común. Hola, mi nombre es Aura Amalia Scott Vicente, estudiante de la licenciatura de Enfermería de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, sede Cobán. Y en esta oportunidad tengo a bien hablarles sobre el tema Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para ello hemos invitado a la licenciada Geraldine Scott para que nos pueda hablar un poco más sobre el tema. Démosle la bienvenida. Buenas noches para todos. Para mí es un honor estar acá con ustedes, con la estudiante Aura Amalia, y compartir un poco sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias, licenciada, por aceptarnos la invitación. Bueno, para iniciar, ¿nos podría hablar un poco en qué consiste la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, respondiendo a su pregunta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reúne los principales derechos que son inherentes a la persona y adquieren por el simple hecho de nuestra condición humana, ¿verdad? Porque también nos incluye a nosotras, a usted como estudiante, como trabajadora, pero haciendo un recuento de los hechos pasados, fue muy difícil lograr reunir a las personas capaces de lograr la ley, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que con anterioridad sabemos que existieron actos de esclavitud, de tortura, en los que se involucraban no solo a personas grandes, sino también a niños, ancianos. Entonces, en sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un abrigo a todas las personas para que tengamos acceso a la justicia, para que tengamos acceso a la salud, para tener acceso a diversas instituciones en el país. Y bueno, también es importante mencionar que como guatemaltecos no solo estamos protegidos acá en el país, sino que si salimos del país o vamos a otro lugar, también contamos con los derechos. Gracias, licenciada. Entonces, con esto se me viene a la mente, ¿esta declaración es internacional, según entiendo yo? Respondiendo, sí, de hecho, por eso la palabra universal, porque va más allá de nuestras fronteras, va más allá de nuestro ámbito territorial. Sí, son de carácter internacional,
Los derechos humanos la acompañan a usted a donde vaya. Y también existen bastantes tratados internacionales de los que se auxilia la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, yo creo que en diferentes países, dependiendo de cómo estén constituidos, cuentan con una constitución política o pueden contar con otro tipo de constitucionalismo. Sin embargo, los derechos humanos deben estar incluidos y a donde usted vaya está protegida por los derechos humanos, por eso es muy importante conocer. Licenciada, bueno, para comprender un poquito más de este tema, ¿nos podría dar una pequeña definición sobre qué son los derechos humanos? Una definición de derechos humanos podría decirle que son los atributos que cada persona tiene y pues que la ayudan a realizarse, puesto que se constituyen como el derecho a la salud, el derecho a la vida. Todos estos derechos son inherentes a las personas, como lo mencioné antes, por el simple hecho de su condición. Licenciada, con la respuesta anterior, pues ampliando un poco, usted nos podría ayudar indicando pues si esta Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene algún límite en cuestión la etnia, la religión, las culturas, ¿verdad? O incluso, ¿verdad?, la edad, el sexo. ¿A quién va dirigida, verdad, esta declaración? Esa pregunta, Aura, la Declaración Universal de los Derechos Humanos está dirigida a todos, desde los más pequeños hasta las personas mayores. Incluso podemos notar que en las personas que han fallecido también es aplicable, porque si ellos están en otro país les dan muerte o por alguna causa natural mueren, tienen el derecho de regresar a su país. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues no se hace diferencia por grupos étnicos, por grupos religiosos o determinados grupos que existen en la sociedad. Pues nos podría ayudar en aclararnos, ¿verdad?, o ampliarnos sobre cómo surgieron o cómo se dieron la Declaración de los Derechos Humanos. Claro, respondiendo a su pregunta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace de la necesidad de las personas de tener garantías en algún momento o en algunas circunstancias. Pues haciendo una breve reseña histórica, surge en los Estados Unidos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en la que pues conocemos, ¿verdad?, de todas las atrocidades que sucedieron. Continuando con esta pequeña entrevista, licenciada, nuevamente gracias. ¿Será que usted nos podría mencionar algunos de los derechos que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene 30 derechos humanos, que son los principales, los básicos, fundamentales. Podría mencionarle el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho al descanso, el derecho que todos tenemos a la salud, a accesar a lugares. Bueno, también puede mencionarse el derecho a la no discriminación, a no someterse a la esclavitud ni a la tortura. También es muy importante mencionar que todos somos iguales. Tenemos el derecho a asociarnos con otras personas, el derecho a la libertad de pensar, a la libertad de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, obviamente cuando no destruyan a otra persona, ¿verdad? Siempre debemos de tener la suficiente madurez para saber utilizar nuestros derechos, porque en este momento no está de más decir que acá en nuestro país
pues si bien es cierto, contamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contamos con nuestra Constitución Política de la República, también con diversos convenios y tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país. Sin embargo, también contamos con una ley que se llama la Ley de Orden Público. Me parece que es el decreto 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, pues en el que se nos limitan algunos derechos cuando nosotros en estados de emergencia, en estados de calamidad o cuando nosotros no estamos accionando bien. Gracias que nos aclaró qué son los derechos, en qué consiste la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces hay un tema ahí que me gustaría, ¿verdad?, que usted nos pudiera apoyar en decir qué sucede, ¿verdad?, con las negligencias médicas. Pues actualmente en todos lados escuchamos que surgen negligencias médicas, a veces atención deficiente o apática que tiene el personal, ¿verdad?, de salud ante los pacientes, y que en consecuencia han habido muertes de neonatos o de personas, ¿verdad?, que los pacientes familiares han declarado. ¿Qué pasa con esas personas, con esos pacientes, ¿verdad? ¿Será que ellos tienen acceso a esta información o ellos pueden apoyarse a esta información para hacer valer sus derechos? ¿Usted me podría apoyar con eso? Bueno, por supuesto que sí. Los derechos humanos están presentes siempre. Ellos nos acompañan a donde vayamos, y sobre todo tratándose de la salud, que es un tema que es de vida o muerte. En algún momento se puede creer que una persona no está, por los síntomas leves que presenta, no está grave, no necesita intervención quirúrgica o esperar si empeora, si presenta síntomas más fuertes. Bueno, y todo esto, la reunión de estas pequeñas acciones y pequeñas decisiones del personal de salud, en algún momento puede llegar a afectar en gran manera a un paciente. Podría mencionarle que hace unos meses tuvimos una experiencia. El paciente fue ingresado a un hospital, pues le dijeron que la cirugía era urgente, él necesitaba una cirugía urgente. Eso fue el 20 de abril y era 26 de abril, y por razones que ni las mismas personas ni el mismo personal médico pudo explicar, no intervenían quirúrgicamente al paciente. Él estaba muy mal. Bueno, eran personas de escasos recursos. Sin embargo, las personas así a veces pues son valientes y tienen más fuerza de exigir los derechos que les corresponden, porque se contactaron con el procurador de los derechos humanos de la región y bueno, pusieron en movimiento a los órganos jurisdiccionales y pues a la persona la intervino. Entonces, por supuesto que todos podemos accesar. Acá en Guatemala contamos con una comisión de los derechos humanos que es la que se encarga de velar que se esté cumpliendo con ellos. Y pues es bueno mencionar que el Estado de Guatemala es garante de derechos. Esto quiere decir la posición garante la adquieren porque el Estado la adquiere porque es su obligación. Para ellos es una obligación, y para nosotros como ciudadanos es un derecho recibirlos. Y si no recibimos los principales derechos humanos, pues está la Comisión de los Derechos Humanos que acciona para que todos gocemos de los derechos que tenemos establecidos. Licenciada, y bueno, como una de las últimas preguntas, usted nos podría ayudar indicándonos, ¿verdad?, que
a dónde puede ir la persona para hacer valer sus derechos cuando estos están siendo vulnerados, ¿verdad? Independientemente de dónde esté esta persona. Sí, cualquier persona que considere que se le está vulnerando un derecho puede acudir a diferentes instituciones, puede acudir al Ministerio Público a presentar la denuncia, puede acudir a la Policía Nacional Civil, puede acudir a la Procuraduría de los Derechos Humanos, asimismo a algún juzgado, algún órgano jurisdiccional de turno y competente para recibir la denuncia. Esas serían las instituciones, o si no, pues simplemente, ¿verdad?, puede llamar de la forma más rápida, dependiendo qué tan urgente sea, porque pues entiendo que esta entrevista es para que relacionemos los derechos humanos y la salud, ¿verdad? Pero en algún momento también se vulneran los derechos de otras personas y no está de más decirles y recordarles, ¿verdad?, que pueden accesar a la justicia de cualquiera de las formas que anteriormente mencioné. Y ahora, para finalizar con esta pequeña entrevista, con la última pregunta, ¿verdad? Nosotros podríamos, o cómo podríamos relacionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la salud, ¿verdad? Que en este caso es muy fuerte. La salud se encuentra íntimamente relacionada a los derechos humanos. De hecho, aquí en el país la encontramos en la Constitución Política de la República. También tenemos leyes como el Decreto 9097 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código de Salud, ¿verdad?, en donde encontramos el derecho a la vida, el derecho a la salud, la forma de accesar a la salud, cómo están organizadas las instituciones de salud. Y pues la salud tiene una importancia bastante alta en todos los seres humanos y ninguna persona, ningún ciudadano guatemalteco merece que se le niegue el derecho que tiene a accesar a, bueno, usted lo sabe mejor que yo, a hospitales, centros de salud, creo que también están los centros de atención permanente. Cualquier persona puede accesar y puede gozar de este derecho. Para finalizar también, me gustaría invitarlos a todos a que, bueno, no importando nuestra carrera, nuestra profesión que estemos estudiando, pues leer, ¿verdad?, nuestra Constitución Política. También sería muy importante, ideal y oportuno leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que son 30 derechos que ahí cada artículo contiene un derecho, está explicado y pues podemos relacionarlo con la Constitución. Es muy importante que todos conozcamos nuestros derechos y también de esta manera fomentar la lectura. Asimismo, recordarles, ¿verdad?, que nuestro mayor enemigo no es un Estado opresor, no son personas tiranas, no, sino que es desconocer los derechos que todos tenemos. Espero que con esta pequeña entrevista les haya ayudado para poder aclarar más sobre el tema de la Declaración de los Derechos Humanos. Cabe mencionar que concluimos tomando en cuenta que este documento fue elaborado en París el 10 de diciembre de 1948 y está hecho para todas las regiones como una base jurídica y cultural en la que se establecieron ideales comunes de tal manera que se puedan beneficiar a todas las personas haciendo valer sus derechos. Aunque algunos de estos derechos han sido vulnerados, esto no nos tiene que detener para seguir siendo buenos enfermeros y seguir brindando nuestro servicio al paciente. Por lo tanto, los invito a que puedan seguir esta profesión
con calidad, con calidez y sobre todo con amor al prójimo. Adiós.